Hola, mi nombre es Ana Karen Vega Rivera, soy de Sexto Humanidades de la Escuela Preparatoria José Ortiz de Domínguez y este es mi proyecto final acerca de la materia de Derecho, que esta actividad consistía en ver una cantidad de películas, cualquiera que nos dejó, y hacer un video explicando qué tiene que ver con el derecho, cada una de ellas, alguna experiencia que nos dejó y algunas otras cosas que más adelante voy a introducir. Principalmente voy a empezar con la primera película que vi, que fue Milagro en la celda 7. Esta película en sí no tiene como un juicio de por medio que nos permita ver así a simple vista, wow, esto es increíble, esto es todo, como anteriormente lo vimos con Justicia para el pequeño Gabriel, o en clases presenciales vimos lo que es el exorcismo de Emily Rose, donde sí de plano se trató de todo un juicio. Este, sin embargo, trata de una pena de muerte que se le da injustamente a una persona con una discapacidad mental. Entonces, esto surge en Turquía. Al principio no entendía mucho la película, es una película que no puedes perderle ni un momento la vista, nada, porque obviamente en su idioma y tratando de leerla es un poco difícil, pero en sí se logró el objetivo de entenderle la película, sobre todo. Algo que a mí me dejó en experiencia fue, me despertó muchos sentimientos igual, fue tristeza, enojo, injusticia por todo lo que pasaba. Sin embargo, se logró un final entre comillas feliz, porque pues obviamente no se puede justificar la muerte de una niña, la cual accidentalmente se cayó, se pegó en la cabeza y murió, pero para mala suerte de Memo, ella era hija de uno de los generales. Entonces, para esto, pues buscan un culpable a quien cargarle esa culpa que ellos mismos como padres sentían. Entonces, lo único que para ellos era como acabar con ese dolor era matarlo, darle la pena de muerte, cuando en realidad a una persona con una discapacidad mental no se le puede meter a la cárcel porque sus acciones no están justificadas como tal. Entonces esto era gran parte de, y algo que le dio mucha ventaja fue la persona que sabía la verdad y sobre todo que él tenía una hija. Entonces era muy ilógico que como una persona iba a matar a una hija, a una niña de casi su misma edad, teniendo una hija. Entonces para esto empiezan a ver los carceleros que en realidad él tiene un problema y sobre todo se dan cuenta que tiene una hija y después de eso se dan cuenta que es inocente. Entonces es muy triste ver que como otra persona se tiene que sacrificar por él, pero sin embargo pudieron vivir felices, pudieron salirse de Turquía, de todo eso, y hasta la fecha en la que su hija en realidad pues ya después se casa, se da cuenta o escucha que la pena de muerte se quitó en Turquía. Entonces son cosas muy bonitas y sobre todo tiene que ver en cierta manera con el derecho porque, bueno, es como el derecho injusto de que se supone que el derecho en sí es bueno, esto nos lo dejó uno de los máximos aportadores al derecho, que fue que el derecho es para darle justicia a quien lo merece y darle a cada quien lo que debe de, o sea, lo que si tú haces esa acción, eso es lo que recibes. Entonces es como la manera justa, pero en mayoría las películas y documentales que vi, sinceramente, nunca tuve un acto tan justo como lo fue también en la de Milagros Inesperados. Una película muy buena también, muy tediosa porque dura más que todas, creo que dura la mitad de la serie, que también vi. Y fue una película que en particular había leído un artículo en donde dice que muchos describen a Dios como obviamente lo vemos en las imágenes, pero hay algunas personas que dicen que Dios es parecido a esa persona. Es alto, moreno, no sabe nada, así como lo decía, yo no sé qué es lo que hago, qué es lo que no hago, e igual lo castigan a pena de muerte por matar a dos niñas cuando en realidad él no las mató. Entonces al principio decía, es que como una persona sí puede matarlo, pero conforme va pasando la película vas viendo muchas cosas y sobre todo que uno de los policías era muy injusto, muy en cierta parte racista, se quería sentir superior a los demás
cuando en realidad no lo era, al igual que las personas que se encontraban ahí. Y sin embargo, es una película que me conmovió de igual manera, y como al final esa misma persona que va a la silla eléctrica se encarga de darle a cada persona lo que tenía que recibir. Igual la verdadera persona que mató a las niñas, que fue algo que se quedó muy grabado en mí, que su mismo amor puro fue el que las mató. El que no quiero que mate a mi hermana, no quiero que esto, y sobre todo los milagros que en verdad hacía. Eso fue algo que me conmovió mucho, y sobre todo sí tiene que ver con el derecho. Él le dio a cada quien lo que merecía. Pues ahí no hubo un juicio de por medio, pero sí simplemente como en esos tiempos, en la pena de muerte, permitían a tanta gente ver cuando mataban a esa persona. Creo que se me hacían cuestiones de morbo, cuestiones muy feas que igual no me favorecen tanto. O sea, no fue de mi agrado el ver cómo en realidad tantas personas estaban expectando lo que era estaban viendo ante sus ojos una pena de muerte, cuando creo que no se me hacía de la manera más correcta. Sin embargo, cambiaron los tiempos y ahora pues sí hay nuevas maneras de castigar a las personas con pena de muerte. De igual manera, el documental, que sí de plano me hizo llorar, me hizo quebrarme y todo, cómo una madre puede tener tanto corazón, bueno, no puede tener corazón para hacer ese tipo de cosas, cómo puede matar a su propio hijo a golpes, y sobre todo que, no sé, es algo que me despierta tanto coraje, porque las trabajadoras sociales, el gobierno no pudo hacer nada para quitárselo antes, porque ya tenía antecedentes. ¿Cómo un niño de 8 años puede morir de una manera tan fea, de ser torturado durante 8 meses? Y sobre todo que actualmente, porque después de ver la serie me metí a ver si ya se había matado a esta persona, al padrastro, que de plano le pegó, lo mató en pocas palabras. Resulta que todavía no puede morir, todavía no se le da esa pena de muerte, porque hay 700 presos que están esperando también esa pena de muerte. De igual manera, hay muchos cantantes que se sintieron conmovidos por esta serie, y sobre todo cómo a la madre le dan cadena perpetua sin libertad condicional, sin nada de eso, pero sobre todo que sí se les castiga con eso, pero de todas maneras nunca van a volver a regresar a ese niño. Y lo más triste es que a pocos días o a pocas horas de que pasa este incidente, que ya se acaba el juicio, ya el abogado que estaba defendiendo al pequeño Gabriel, él había pasado por una situación parecida, había sido abusado, había sido maltratado por su mismo padre, y él quiso defender eso de ese niño porque él se identificaba un poco en él, no tanto porque él sí sobrevivió todo el tiempo, pero sobre todo él lo hizo por salvar a esos niños, más bien ese niño que por el momento, puesto que horas después se dan cuenta de que la misma historia se vuelve a repetir con más niños y más niños y más niños. ¿Cómo es posible que en nosotros, en el ser humano, en sus vicios de la voluntad, en todo eso, puede existir ese tan pequeño corazón que nosotros tenemos para lastimar, ya sea a cualquier ser humano o ser vivo? Es muy feo, porque más para ellos, que les toca ver, por decir, las autopsias a los forenses, y te pueden explicar qué era lo que le daban de comer al niño, qué le hicieron, qué provocó su muerte, muchas cosas. Se debe de tener conocimientos básicos de la medicina, como ahí no lo introducía, que tenía que saber un poco más acerca de la medicina, tuvieron que hablarle a un doctor especialista, muchas cosas, y cómo se volvió a repetir la misma historia con un niño casi de la misma edad, que vivía casi a kilómetros, a metros de donde ese niño también vivía, de donde Gabriel vivía, y sobre todo que se repite la misma historia. Es el padrastro y la mamá quienes matan a ese niño a golpes, torturándolo. ¿Cómo puede existir ese tipo de gente? Este juicio en particular me gustó mucho, porque ahí nos va dando un poco más de lo que es la experiencia.
de qué siente cada uno, los nervios que siente al presentar las evidencias, a lo que es al juzgado, al jurídico, a todos, al fiscal principalmente, y sobre todo algunos de los, en este caso fue a muchos de los que les tocó participar en este juicio, pues había mucha gente testigo del maltrato. Había una niña de por medio que también vio cómo maltrataban a ese niño, sus hermanitos, la maestra se sintió culpable. De igual manera me dio tanto coraje que ni siquiera la madre y el padrastro tuvieron un rasgo de arrepentimiento, de vergüenza, sino simplemente no quisieron hablar. Lo poco que habló la mamá fue algo que me pareció muy falso. Sin embargo, creo que esto se me hace muy injusto, y cómo las trabajadoras sociales pueden seguir en paz, vivir en paz, sabiendo que hay niños con antecedentes de que sus padres los golpean, de que seguidos se accidentan, de muchas cosas, y los dejan ser hasta que ya llega ahora sí a juicio. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a este tipo de extremos? Es algo que en particular no me entra todavía, me deja mucho en duda el ver cómo algunas trabajadoras sociales no actúan a esta cuestión para tratar de evitar llegar a juicios, llegar a muertes, llegar a lastimar a más gente. Esto me pareció algo muy, muy triste, porque el niño, antes de que su madre ahora sí lo reconociera y se fuera a vivir con él vivía muy feliz con su tío, con sus abuelitos, y era un niño feliz. Una de las cantantes que me llamó mucho la atención fue Cardi B. Ella es una como rapera. Ella también tiene una hija. Entonces ella dice que todos nosotros tenemos un poco de Gabriel en nuestra vida. A cada niño le podemos identificar algo de Gabriel, y es algo que merece ser escuchado. Esta serie merece ser vista por todo el mundo, merece ser tendencia de cómo debemos de evitar que, si vemos que una persona está lastimando a su hijo de una manera incorrecta, alcanzar a ayudar a esos infantes, a esos niños, y sobre todo que en verdad el gobierno, ya sea en cualquier país, en cualquier estado, lo que sea, actúe antes de que pasen este tipo de cosas. Otro de las películas, ya para terminar, fue la del Informe Pelícano. Es una película igualmente muy buena, me pareció excelente para ser una chava de la carrera de Derecho que tenía una relación con uno de los maestros de la misma escuela. Es muy triste, obviamente, por lo que ella pasa, que tiene que soportar ver cómo se muere, pues en pocas palabras, el amor de su vida, por un simple informe que ella hizo, que ella creyó que no estaba bien, que nunca creyó en su talento, y sin embargo el Informe Pelícano fue el mejor que se haya visto en la historia, con las comprobaciones y muchas cosas en particular, que todas eran verdaderas, y que sin embargo estuvieron tras de ella para querer matarla, para muchas cosas, y fue algo que me pareció muy bueno. La trama, algunos del caso en particular, y sobre todo como el suspenso que uno siente de que la van a agarrar, no la van a agarrar, el periodista o el investigador que la ayuda, cómo la intentaron matar en algunas ocasiones y ella pudo escapar, que pudo ya estar feliz, y sobre todo que después de esto era tan buena la investigación para ser un estudiante de Derecho en universidad, que pensaron que el personaje que el periodista había sacado era ficticio, y cómo el periodista se enamoró poco a poco de ella y ella de él. Pero sin embargo, pues esto termina de una manera bonita, y esta sí me pareció muy bonita porque fue con justicia. Se pudo realizar lo que fue la justicia en algunos lados, en otros no, pero sin embargo creo que todos debemos de tener conocimientos básicos acerca del derecho y de muchas cosas. Creo que esta y muchas materias son, bueno, como mi conclusión, esta y muchas materias son como básicas en la vida cotidiana para poder defendernos, para saber si tal persona está cometiendo un delito, podérselo justificar, o más bien podérselo hacer saber. Y sobre todo creo que en este punto, en esta modernidad que estamos pasando, en esta pandemia y todo esto,
creo que nos hace un poco más de falta ser más conscientes de lo que hacemos y sobre todo sí existe y sí se permite esa libertad de expresión, pero obviamente tu libertad de expresión se termina cuando empiezas a afectar a tu entorno o por lo menos a otra persona. Tú te puedes expresar como tú lo quieras, simplemente siempre y cuando no afectes a personas, a segundas personas y etcétera. Y sobre todo creo que en estos tiempos hemos tenido una evolución, igual en asesinos seriales, en todo, pero sobre todo creo que no se han perdido los valores porque todavía siguen ahí. Simplemente hay mucha gente, o somos muchos, los cuales a veces no los seguimos. Sin embargo, creo que esta fue de mis mejores actividades. Me dejó muchas enseñanzas, me hizo llorar, me hizo gritar, me hizo sentirme feliz, de todo un poco. Y la verdad espero y sirva de algo este pequeño video, pero pues es todo por mi parte y espero y sirva.